Hola hermanos, me da mucho gusto volverles a saludar. Estamos en la lección para la célula en el proceso discipular, el caminar del discípulo. Específicamente estamos estudiando la misión uniéndose a Dios en su obra. Y damos inicio en esta ocasión a la sesión 5A, que no es más que la primera parte de la sesión 5. Vamos con Cristo es el tema a desarrollar. Jesús nos envía como discípulos para que hagamos discípulos. Reflexione. En la sesión anterior estudiamos la necesidad de morir a uno mismo como seguidores de Jesús. Vimos que morir a uno mismo significa poner a un lado nuestras prioridades, planes, sueños y deseos para que las prioridades, planes, sueños y deseos de Jesús se conviertan en los nuestros. También aprendimos que la muerte a uno mismo es tanto un hecho que ocurre una sola vez, así como una disciplina diaria. Introducción. Nos cuenta el autor una historia, un evento, un hecho trascendental para la historia de los Estados Unidos. Dice, el 12 de septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy pronunció un discurso histórico en la Universidad Rice de Houston, Texas, durante el cual le recordó a la audiencia la meta americana de hacer llegar un hombre a la luna y que regresara sano y salvo. Aquí está una parte de lo que dijo el presidente. Decidimos ir a la luna. Decidimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas. No porque fueran fáciles, sino porque eran difíciles. Porque esa meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentamos ganar. Por esas razones creo que la decisión del año pasado de cambiar nuestros esfuerzos en el espacio de lento a veloz es una de las decisiones más importantes que se harán durante mi tiempo en el cargo de presidente. Esta decisión de ir a la luna requirió enormes sacrificios, trabajo duro y valor. El programa Apolo, en su punto culminante, empleó a cientos de miles de personas y requirió del apoyo de miles de firmas industriales y de universidades. En términos económicos, poner al primer astronauta en la luna le costó al gobierno de los Estados Unidos más de 25.4 billones de dólares. Y funcionó. El 20 de julio de 1969 la misión se completó cuando Neil Armstrong bajó del módulo lunar y dijo: esto es un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad. La misión motivó y guió a una nación a lograr algo que todavía sigue siendo asombroso para el estándar de hoy día. En su opinión, ¿cuáles son los logros más impresionantes en la historia de la humanidad? Uno de los grandes logros en esta época, pienso yo, es el estar conectados en la red, en esta internet. El tener la capacidad de que usted pueda ver este video en esta plataforma de YouTube. El poder transmitir bajo un esfuerzo individual un evento que no importa en qué parte del mundo se esté transmitiendo. Pienso que el haber lanzado los satélites a que orbitaran la Tierra ha sido y sigue siendo un gran alcance para la humanidad. Mi mamá en alguna época me preguntó, esta es una anécdota al respecto, y me dijo: hijo, ¿y por qué envían tantos satélites al espacio?
Y bueno, mi respuesta fue modesta al decirle que a través de esos recursos se podría mejorar la comunicación, en términos simples. No sé si mi mamá y yo lo entendíamos perfectamente en aquel entonces, sin embargo, ciertamente ese envío de esos satélites nos han ayudado grandemente. Ahora, ¿qué tiene que ver esta pregunta con respecto al estudio de que el Señor nos manda como discípulos a ser otros discípulos? Que al igual que el enviar el hombre a la luna, al igual que el presidente Kennedy hizo un gran desafío, al igual que las grandes industrias y los gobiernos han hecho un logro grande, entre otros, tener satélites orbitando la Tierra para seguir comunicándonos y transmitiendo imágenes y eventos importantes de manera inmediata. Así también entonces considero que el desafío que el Señor nos ha puesto también es muy importante. La misión apropiada puede inspirar a las personas de manera asombrosa y motivarlas a ir mucho más allá de sus fuerzas para completar cualquier tarea que reciban. La misión del presidente Kennedy estimuló la imaginación y el sudor de todo el país. Sin embargo, incluso ese logro tan notable del esfuerzo humano palidece en comparación con la misión que Jesús le ha dado a sus discípulos. Conozca la historia. La Biblia recoge la misión de Jesús en varios pasajes, muchos de los cuales hemos estudiado en este libro. En cada caso vemos con claridad que la misión de Jesús ofrece una visión digna y de inspiración para sus seguidores, una que requerirá enormes sacrificios, trabajo fuerte y valor de nuestra parte. La expresión más famosa de la misión de Jesús se encuentra al final del Evangelio de Mateo, en las palabras finales de Jesús a sus discípulos, a los versículos 18 al 20 de Mateo capítulo 28 se le conoce como la Gran Comisión. Vamos entonces a leer Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, una pregunta. Tome nota del versículo 17. El versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuándo ha dudado o ha estado confundido en cuanto a su lugar en la misión de Jesús? ¿Cuándo usted ha dudado o ha estado confundido en cuanto a su lugar, su rol en la misión de Jesús? Yo creo que todos de una u otra manera nos vemos confrontados con esta verdad, con este desafío, con esta orden de ir y hacer discípulos. ¿Qué me corresponde a mí como cristiano, como seguidor de Jesús? ¿Qué me corresponde en este proceso, en esta actividad, en este gran trabajo? Pues es parte de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Qué le ayuda a sentirse confiado acerca de Jesús y su misión? Yo me siento confiado que estamos en lo correcto, llevando el Evangelio, haciendo discípulos para Jesús, al ver el ejemplo de Jesús, al ver en los Evangelios qué se dedicó a hacer Jesús con toda claridad. Vemos 12 discípulos, vemos 70 discípulos y vemos una multiplicación de discípulos de Jesús, entre ellos tú y yo. Hoy
en el año 2021 de la era moderna, después de Jesucristo, nosotros seguimos insistiendo en que debemos de hacer discípulos. Escrito está, y el ejemplo dado de parte de nuestro Señor. Esta fue la misión que guió a un grupo de hombres comunes y sin entendimiento a lanzar la iglesia y colocar un fundamento para el éxito del cual todavía hoy nos estamos beneficiando. Sin embargo, esta misión no se entregó solo para los discípulos en los días de Jesús. Los versículos anteriores también describen nuestra misión principal como seguidores de Cristo dentro de la iglesia contemporánea. En otras palabras, estos versículos son un resumen fundamental de su misión como un discípulo de Jesucristo. Analice la historia. En primer lugar, tenemos que decir que la misión de Jesús se cumplió. La misión de Jesús se cumplió. En la sesión 2 de este libro vimos que Jesús comenzó su ministerio público anunciando los puntos principales de su misión para el mundo. Jesús sorprendió a la gente de su pueblo al proclamarse como el Mesías y prometer las buenas nuevas y la liberación del sufrimiento para todo el que lo necesitara. Vamos entonces a esta hora a recordar Lucas capítulo 4. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, Lucas 4, 16 al 20. Dice, fue a Nazaret, donde él se crió, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Dice entonces cómo ha evolucionado su comprensión de la misión de Jesús por medio de este estudio. Cómo ha evolucionado su comprensión de la misión de Jesús por medio de este estudio. La misión de Jesús me ha dejado claro este estudio que tenía que venir, hacer el sacrificio para lograr que el evangelio fuese conocido, que la gente tuviese claro un camino a la reconciliación con el Padre. Y este mensaje se iba a replicar, iba a tener resonancia a través de personas a los cuales llamamos discípulos. Es llevar el mensaje uno a uno, hombres y mujeres comprometidos con el plan de Dios. Así que seguimos reafirmando el plan del Señor como comunicadores del Evangelio. Entonces, en un sentido, la misión de Jesús para el mundo ya se logró. Obedeciendo al Padre, Jesús vino a nuestro mundo no solo para predicar las buenas nuevas y enseñar a la gente acerca del reino del cielo, sino en última instancia para ofrecerse como un sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Esa misión ya terminó. En la cruz Jesús terminó lo que vino a hacer. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sin embargo, en un sentido, la misión de Jesús todavía está en marcha. Todavía hay trabajo que hacer. Todavía hay personas en todo el mundo que ansían ser liberadas del sufrimiento. Todavía hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio, entender esas nuevas
y actuar para recibir el don del perdón que se les ofrece. Aquí está nuestra parte. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Contestemos a la inquietud. ¿Cuándo se ha sentido apasionado acerca de la evangelización? Vamos a decir que el énfasis de nuestra vida se va dando paulatinamente, vamos sufriendo una transformación y un desarrollo de convicciones. Y yo me he sentido muy apasionado en la evangelización durante el periodo que fui para un ministerio de evangelización. Eso no implica que hoy no tenga convicción de que es necesaria la evangelización, pero la pregunta dice: ¿cuándo se ha sentido apasionado? Y no es que hoy no tenga el sentido de urgencia de seguir predicando el evangelio para que otros conozcan el mensaje de salvación, pero en esa época creo que era más fervoroso, tenía un entusiasmo mayor por la evangelización. Vamos entonces a decir que lo que el Señor, la misión de Jesús se cumplió, ahora corresponde. Nuestra misión permanente es crítica. O sea que no solamente son épocas de fervor por la evangelización, sino que nuestra misión permanente es crítica. Cuando analizamos Cuando analizamos la Gran Comisión, palabra por palabra, encontramos tres aspectos importantes que guían nuestra misión como seguidores de Jesucristo. En primer lugar, nuestra misión es hacer discípulos. No omita el mandamiento principal en la comisión de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Nuestro primer paso al hacer discípulos es ir. O mientras vayas, y relacionarnos con el mundo, en lugar de sentarnos y esperar que el mundo venga al templo. No se ha establecido una norma para los que quieren decir haced discípulos, pero el proceso implica pregonar el evangelio, bautizar a quienes siguen a Jesús y enseñarles continuamente lo que significa vivir como sus discípulos. En segundo lugar, nuestra misión está basada en la autoridad de Jesús. La primera declaración de Jesús a sus discípulos fue crítica: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No hacemos discípulos porque sea algo correcto, ni tampoco porque queremos que la gente vaya al cielo. Más bien, hacemos discípulos porque Jesús, el Señor, Maestro y Rey de todo el universo, nos ha mandado a hacerlo. En tercer lugar, nuestra misión incluye la presencia de Jesús. No estamos solos. Muchas personas pasan por alto el versículo 20 cuando se refiere a la gran comisión, pero las palabras finales de Jesús son cruciales. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo nos comprometemos con nuestra misión bajo la autoridad de Jesús, sino también con su presencia. No estamos llamados a ir solos o abandonados para resolverlo todo por nuestra cuenta. En cambio, disfrutamos el privilegio de tener encuentros diarios con Jesús, incluso mientras trabajamos para lograr la misión que Él nos ha dado. ¿Cómo describe usted lo que significa hacer discípulos? En primer lugar, a mí me parece que la expresión hacer discípulos implica un proceso. No es inmediato, no es microwave, no es un horno microondas, sino que es un proceso. Yo no puedo, de acuerdo al concepto aprendido, decir yo voy a hacer discípulos porque voy a dar una conferencia de discipulado un sábado por la mañana y todos los que asistan a esa conferencia ya son discípulos de Jesús. No, hacer es un proceso.
es un desarrollo cualitativo cuyo fin es que los que atravesamos ese proceso tengamos el carácter parecido al de Jesús. Cuando yo sé que he hecho un discípulo, cuando una persona tiene características de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la clave, es cualitativo el carácter de la persona. Debe de lucir como Jesús. ¿Qué preguntas le gustaría hacer acerca del proceso de hacer discípulos? Debería yo de compartir acerca del proceso discipular. La pregunta que a veces asalta a las personas es, ¿cuándo se termina el proceso discipular? Yo lo comparo con cuándo termina su función de padre, los que son padres, las que son madres. ¿Cuándo usted deja de ser papá? ¿Cuándo usted es mamá? Creo que eso es una función permanente que tiene sus etapas según la edad del hijo. Así también creo yo que el discipulado tiene sus etapas. Hay discípulos, hay personas en las que les he colaborado en su proceso de llegar a ser discípulos de Jesús, que hoy ya son pastores. Entonces ya no tengo ese cuidado. Yo ya tengo hijos mayores de 20 años y ya no están supuestos a que yo les esté colaborando en todas las áreas de su vida. Ya son unas cuantas, más bien me vuelvo un asesor más que uno que les haga todo tipo de cosas. ¿En qué aspectos le gustaría mejorar como un hacedor de discípulos? Me gustaría mejorar en la calidad de discípulos. Me gustaría dar recursos a las personas que les permitan tener una vida con una calidad de tal manera que sean más parecidos a Jesús. Alguien podrá criticar y decirme, ¿qué tanto usted se parece a Jesús? Pues no sé qué tanto me parezca a Jesús, pero sí sé que ya no me parezco al Guillermo que vino a los pies de Jesús hace muchos años. He cometido errores, he cometido yerros, me he equivocado, he pecado, sí, lo escuchó bien, soy pecador, usted también, pero no soy el mismo cuando inicié la carrera con Cristo. Hay algo en mí que se parece a Jesús. No todo, pero hay algo en mí que se parece a Jesús. Y eso que ya yo tengo, quisiera compartirlo. Esos son el aspecto que me gustaría mejorar para ser discípulos. En Mateo 18, a lo largo del Nuevo Testamento, nuestra misión es clara. Estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo para participar en el desarrollo de personas que piensan como Jesús, actúan como Jesús y aman como Jesús. Esta es nuestra gran tarea en el mundo, incluso mientras luchamos en nuestra vida para pensar, actuar y amar como Jesús. Mientras se sigue desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, debemos de ayudar a otros a que se sigan desarrollando. Es muy probable que algunos nos van a superar. Eso tiene que ver con su compromiso, con su grado de entrega, con su fe. Y cada uno es individual, pero yo debo de colaborar, yo debo de comprometerme con Jesús y con las personas que están a mi alrededor, a estimularlas a llegar a ese objetivo. Comprométase. A ver, se nos manda que hagamos discípulos. Esa es nuestra misión, pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Cómo abordar el proceso de hacer discípulos? Tome unos minutos para dirigir esas preguntas al grupo. Si es posible, ahí en la célula forme grupos más pequeños de 2 o 3 personas para comentar las siguientes preguntas. Esté dispuesto a contar las experiencias de su vida y sus pensamientos sobre lo que ha aprendido mediante el estudio de este libro. ¿Cuál ha sido el hito más importante en su desarrollo como discípulo de Jesús?
Lo más importante dentro de mi proceso discipular ha sido que estoy convencido de que debo de reproducirme. El éxito de un discípulo de Jesús no solamente seguirlo, sino hacer que otros sigan a Jesús. Motivar, estimular a que otros quieran parecerse a Jesús. ¿Quién ha ejercido una influencia en su crecimiento como discípulo? Sería injusto si yo mencionara solo a una persona. Han habido varios. No quisiera herir susceptibilidades, pero desde mi primer pastor y con todos los demás que he trabajado, han sembrado en mi corazón algo de Cristo. ¿Quién ha ayudado en mí a tener claro un proceso discipular? Ahí sí tengo que decirlo, el pastor Luis Aranguren, en su esfuerzo con Lifeway Internacional en dejar un proceso de discipulado, fue alguien que me estimuló y me motivó y me comprometió con Jesús a ser discípulos, a comprender que la gran comisión implica a ser discípulos. ¿Qué obstáculos han impedido su crecimiento como discípulo? El gran obstáculo en mi vida ha sido mi propia voluntad. ¿Cuántas veces yo me he negado por carnal, por flojo, por displicente, por irresponsable, por no tomar en serio el compromiso? Creo que ese ha sido el impedimento mayor en mi crecimiento como discípulo. Ahora bien, es importante que usted también responda. Yo estoy aquí haciendo mi ejercicio, evaluándome y considerando mi propia vida. Pero a usted no le va a servir de mucho que yo me evalúe a mí mismo. Quizá usted diga o esté o no esté de acuerdo con la respuesta que estoy dando. Buscar un acuerdo entre usted y yo de que si es cierto que necesito más o necesito menos, es que necesita usted. Para eso estamos estudiando este proceso. A ver, ¿cómo describiría su plan actual para hacer discípulos? Quizá usted me va a decir que soy muy extremista, pero yo lo encuentro algo deficiente. Algo deficiente. Yo quisiera hacer más discípulos. Yo quisiera estar más comprometido para el proceso discipular. Creo que hay margen, hay espacio para seguir mejorando. Sesión 5A. Vamos con Cristo. Vamos, hermanos. Tenemos que ir con Cristo. Jesús nos envía como discípulos para que hagamos discípulos. La misión, uniéndose a Dios en su obra. No podemos quedarnos atrás, tenemos que unirnos y debemos de hacer más discípulos para el Señor. Me da mucho gusto compartir con ustedes y espero que ustedes también puedan compartir con los miembros de su célula. Será hasta una próxima ocasión que volvamos a compartir estos principios de la palabra del Señor.